Elena siempre creyó que la vida estaba hecha de certezas. Creía en las personas correctas, en los planes ordenados y en esos pequeños detalles que parecían sostener el mundo, un mensaje de buenos días, un café compartido, una promesa susurrada al oído. Pero todo eso cambió la tarde en que Marcos desapareció, sin explicación, sin despedida, sin una sola palabra que le permitiera entender que había hecho mal. Marcos había sido su pareja durante 5 años. 5 años en los que se habían amado con la intensidad que solo sienten quienes se reconocen en el otro. Ella conocía cada cicatriz de su cuerpo, cada miedo, cada sueño. Y aún así, él se fue como quien cierra una puerta para siempre. Los primeros días, Elena intentó engañarse. Pensó que quizás necesitaba espacio, que tal vez estaba confundido, que volvería. Pero pasaron semanas, pasaron meses, y lo único que quedaba era silencio. Un silencio que dolía como una herida abierta, un silencio que la perseguía de noche, que la despertaba con la sensación de que algo terrible había ocurrido. 3 años después, Elena ya había reconstruido parte de su vida. Había encontrado un trabajo estable, había hecho nuevos amigos, incluso había comenzado a sonreír sin sentirse culpable. Pero el nombre de Marcos seguía siendo un susurro que aparecía en los momentos menos esperados, un eco del pasado que se negaba a desaparecer. Una tarde de otoño, recibió una llamada inesperada de su abuela. La voz de la mujer sonaba débil, pero cargada de un cariño que siempre lograba tranquilizarla. Elena, cariño, necesito que vengas. ¿Qué ocurre, abuela? Es el ático. Necesito que me ayudes a limpiarlo. Hay cosas que debes ver. Elena aceptó sin pensarlo demasiado. Tal vez era solo otro pretexto para verla, pero algo en el tono de su abuela la inquietó. El ático era un lugar olvidado, lleno de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y el olor del tiempo detenido. Mientras Elena movía cajas, encontró una pequeña caja de madera, cuidadosamente envuelta en una cinta azul ya desgastada. Al tocarla, sintió un escalofrío recorrerle la piel. En la tapa había algo escrito, con una letra que reconoció de inmediato. Una letra que había memorizado sin querer. Su nombre. Para Elena. Su corazón comenzó a latir más rápido. Abuela, ¿qué es esto? La anciana suspiró, como si hubiera esperado ese momento durante demasiado tiempo. Es hora de que lo sepas, hija. Elena abrió la caja lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Dentro había una carta. Una sola carta. Doblada con cuidado. Sellada. La letra. No había duda. Era de Marcos. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de siquiera abrirla. Con las manos temblorosas, rompió el sello. Tomó aire. Y empezó a leer. Mi Elena. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí para decírtelo. Perdóname. No te dejé por falta de amor. Te dejé porque me quedaba poco tiempo. La carta temblaba entre sus dedos. Su respiración se cortó. Sus labios se abrieron sin emitir sonido. Era como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Continuó leyendo, con el alma en las manos. Cuando el médico pronunció mi diagnóstico, pensé en ti. Pensé en tu sonrisa, en tus planes, en todo lo que mereces. Y supe que no podía arrastrarte conmigo hacia lo inevitable. No quise verte llorar por mí. Así que decidí convertirme en un recuerdo. Un recuerdo doloroso, sí. Pero un recuerdo que no te encadenara. Elena cubrió su boca con la mano. La imagen de Marcos, fuerte, risueño, lleno de vida. Era incompatible con aquellas palabras. ¿Cómo había sufrido tanto sin decirle nada? La carta continuaba. Luché. Créeme, luché con todo lo que tenía. Pero la vida es caprichosa, y el destino no quiso aliarse conmigo. Me fui antes de tiempo. Pero me fui amándote. Con cada latido. Las lágrimas ya corrían sin control. Su abuela se acercó y la envolvió en un abrazo cálido, silencioso, de esos que sostienen cuando el mundo se derrumba. Y él te quería, Elena, susurró la anciana. Más de lo que imaginabas. ¿Por qué no me lo dijeron? Preguntó ella entre sollozos. Fue su decisión. Me pidió guardar la carta hasta que estuvieras lista. ¿Lista? ¿Quién está alguna vez lista para algo así?
Elena volvió a la carta, incapaz de detenerse. No te pido que me recuerdes con tristeza. Te pido que vivas. Que sigas soñando. Que te enamores otra vez. Porque si algo deseo, es que encuentres la felicidad que yo ya no podía darte. Gracias por ser mi hogar, incluso cuando ya no estaba en él. Te amo. Siempre te amaré. Marcos. Elena cerró los ojos con fuerza, tratando de contener un dolor que no sabía cómo manejar. Era una mezcla de amor, duelo, alivio y rabia. Rabia por no haber estado allí, por no haberlo abrazado, por no haber sabido. Esa noche no durmió. Releyó la carta una y otra vez. Cada palabra era un puñal y un abrazo al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Visitó los lugares que solían frecuentar, escuchó las canciones que él amaba, recorrió las calles que alguna vez caminaron juntos. Era como si buscara reconectar con él a través de los detalles que la vida había dejado atrás. Y entonces, un día, encontró algo más. En una cafetería donde solían pasar horas hablando de todo y nada, la dueña se le acercó. «Tú eres Elena, ¿verdad?» «Sí, ¿nos conocemos?» La mujer sonrió con tristeza. «Marcos dejó esto para ti. Dijo que cuando te sintiera lista, te lo entregara». Le dio un pequeño sobre. Elena lo abrió. Dentro había una fotografía. Ellos dos. Sonriendo. Felices. Detenidos en un instante perfecto. Y detrás, una frase corta, escrita con su letra. Nuestro mejor día. Guárdalo en el corazón. Elena sintió una calma profunda, una aceptación lenta, como un amanecer después de una larga noche. Y entonces lo entendió. Marcos no se había ido para romperla. Se había ido para protegerla. Para liberarla. Para que su historia no terminara con él. Esa tarde, de pie frente al mar, con la carta en una mano y la foto en la otra, Elena susurró. Voy a vivir, Marcos. Voy a vivir como tú querías. Por ti. Por mí. Por lo que fuimos. El viento sopló con suavidad, acariciando su rostro, como si el universo respondiera a su promesa. Y así, con el corazón más ligero y los ojos aún húmedos, Elena dio el primer paso hacia su nueva vida. Porque aprendió que el amor verdadero nunca desaparece. Solo cambia de forma. Y a veces, llega tarde. Pero llega para quedarse para siempre. Habían pasado 6 meses desde que Elena encontró la carta que Marcos le había dejado antes de partir. 6 meses desde que su mundo se quebró y luego se reconstruyó, pieza por pieza, con paciencia, lágrimas y una extraña sensación de gratitud por un amor que había trascendido incluso la muerte. Pero la vida, como siempre, tenía planes más grandes de los que Elena podía imaginar. Después de su experiencia en la casa de su abuela y el descubrimiento de la fotografía que Marcos había dejado para ella, Elena decidió que necesitaba un cambio. El apartamento donde vivía estaba cargado de recuerdos silenciosos, momentos congelados y rincones que ya no le pertenecían. Así que un día, casi sin pensarlo demasiado, empacó sus cosas, renunció a su trabajo y se mudó a un pequeño pueblo costero donde había pasado algunos veranos de niña. Un lugar tranquilo, donde el sonido del mar acompañaba incluso los pensamientos más ruidosos. Elena quería aprender a vivir otra vez. No por obligación, no por rutina. Sino por elección. Con el tiempo, empezó a trabajar en una pequeña librería familiar situada frente al puerto. Un lugar cálido, lleno de historias de todos los géneros, con el aroma constante de café recién preparado y páginas viejas. Era sencillo, pero tenía magia. Y allí fue donde lo conoció. A él. A Adrián. La primera vez que entró en la librería, Elena estaba acomodando un estante de novelas románticas. Escuchó la campanita de la puerta y levantó la vista. Adrián, con su cabello oscuro despeinado por el viento y una sonrisa tímida, estaba de pie observando el local. Y perdón, dijo él, ajustando la mochila que llevaba al hombro. ¿Tienen libros de historia marítima? Y sí, respondió ella, intentando sonar natural. Al fondo a la derecha, justo antes del ventanal. Él sonrió, agradeció y se encaminó hacia el lugar indicado. Elena no sabía por qué sintió algo en ese instante. No fue amor, ni atracción inmediata. Fue más bien curiosidad. Esa sensación suave, como una puerta que se abre apenas,
permitiendo que la luz entre de a poco. Adrián volvió varias veces esa semana. A veces compraba un libro, otras, solo conversaba. Le contó que era fotógrafo de barcos antiguos, que viajaba mucho, pero que había decidido pasar una temporada en el pueblo para terminar un proyecto personal. Su voz era tranquila, sus gestos amables, su presencia, reconfortante. Un día, mientras hojeaba un libro en el mostrador, le preguntó: ¿Tú eres de aquí? Solía venir de niña, respondió Elena. Pero ahora, estoy empezando de nuevo. A veces eso es lo mejor que uno puede hacer, dijo Adrián, mirándola con una sinceridad que la desarmó. Con los días, la conversación se volvió costumbre. Y la costumbre, cariño. Y el cariño, compañía. Aún así, Elena tenía miedo. Un miedo que no la dejaba avanzar del todo. Sentía que, de alguna manera, amar de nuevo era traicionar la memoria de Marcos. Como si su corazón necesitara pedir permiso para volver a latir. Una tarde, después de cerrar la librería, Adrián la invitó a caminar por el muelle. Las luces del atardecer pintaban el mar de tonos dorados y rosas. Elena, dijo él, deteniéndose frente al agua. No sé qué historia llevas detrás, pero siento que hay algo que te pesa. Ella bajó la mirada. No es fácil, confesó. Amé a alguien. Y lo perdí, de una forma que todavía estoy aprendiendo a aceptar. Adrián no dijo nada. No la tocó, no la interrumpió. Solo la dejó hablar. Fue la primera vez que Elena contó la historia de Marcos en voz alta, desde el principio hasta su final. Las cartas. El silencio. El adiós sin despedida. Cuando terminó, había lágrimas en sus mejillas. No quiero reemplazarlo, susurró. No podría. Nadie debería pedirte eso, respondió Adrián con suavidad. Amar de nuevo no es olvidar. Es permitir que tu corazón siga vivo. Es honrar lo que fuiste, y lo que puedes ser. Elena lo miró, sorprendida por la madurez en sus palabras. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué historia llevas tú? Adrián inhaló profundamente. Perdí a alguien también, dijo, con una tristeza escondida. Pero aprendí que el dolor no desaparece cuando uno se encierra. Desaparece cuando compartimos el camino. Desde ese día, algo cambió entre ellos. No era un romance repentino, ni un flechazo. Era algo más lento. Más honesto. Los siguientes meses fueron como un hilo sutil que los unía poco a poco. Elena empezó a reír otra vez. Adrián comenzó a quedarse más tiempo en el pueblo. Las noches en el muelle se hicieron habituales, llenas de conversaciones profundas, silencios cómodos y miradas que decían más de lo que ambos se atrevían a admitir. Pero la vida, una vez más, tenía un giro inesperado preparado. Un día, al llegar a la librería, Elena encontró a su abuela esperándola afuera, con el rostro pálido y los ojos llenos de urgencia. Elena, tienes que venir conmigo. ¿Qué pasó? La voz de la anciana temblaba. Se trata de Marcos. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Marcos? Pero, tragó saliva. ¿Qué pasa con él? Su abuela tomó sus manos. No todo terminó como creíamos. No todo lo que te dijeron, era toda la verdad. El mundo de Elena volvió a temblar. La historia que creía cerrada, apenas comenzaba a abrirse de nuevo. Su abuela la miró a los ojos, con una mezcla de culpa y tristeza. Hay algo que no te conté, susurró. Algo que él quiso ocultar, pero que tú debes saber. Elena sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué cosa? Preguntó, con un hilo de voz. La anciana respiró hondo. Marcos, no murió el día que creímos. Hubo más, mucho más. Y en ese instante, justo cuando el mundo parecía darse vuelta, Elena escuchó una voz detrás de ella. Una voz que reconoció de inmediato. Una voz que no había escuchado en años. Un susurro. Su nombre. Elena. Ella se giró lentamente. Su corazón se detuvo. Su mente no entendía. Sus ojos no podían creer. Allí, de pie, con el rostro cansado pero vivo, estaba él. Marcos. Elena permaneció de pie en el muelle, con el corazón latiendo desbocado, mientras la brisa marina jugaba con su cabello.
Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, el regreso inesperado de Marcos, la presencia constante de Adrián, y la necesidad de elegir entre dos caminos que definían no solo su presente, sino también su futuro. Por la mañana, decidió enfrentar la verdad de una vez por todas. Invitó a ambos a la librería, el lugar donde comenzó a reconstruir su vida. Allí, entre libros y recuerdos, debía tomar la decisión más difícil de su existencia. Marcos llegó primero, con esa mezcla de nerviosismo y esperanza que siempre lo acompañaba. Adrián apareció unos minutos después, con la calma que la había sostenido durante meses y la mirada que siempre la había comprendido. Elena los miró a los ojos, respiró profundo y comenzó a hablar. Gracias a los dos por estar aquí, dijo. Sé que esto no será fácil, ni para ustedes ni para mí. Te escuchamos, dijo Marcos, con voz temblorosa. Te escucharemos, añadió Adrián, con una serenidad que dolía de verdad. Y entonces Elena empezó a relatar todo lo que sentía, el amor que nunca se apagó por Marcos, el consuelo y la ternura que encontró en Adrián, el miedo de traicionar a uno o a otro y la necesidad de honrar su propio corazón. Marcos, continuó, nunca dejaste de ser mi primer amor. Lo que vivimos juntos fue real, profundo y eterno. Lo sé, dijo él. Y no espero nada de ti que no quieras darme. Adrián, susurró, llegaste cuando no esperaba nada. Me enseñaste que el amor también puede ser dulce, paciente y seguro. Hubo un silencio pesado, cargado de emociones. La decisión que debía tomar pesaba como una losa sobre su pecho. Podía sentir la mirada de Marcos llena de nostalgia y arrepentimiento, la de Adrián llena de comprensión y cariño. Entonces, Elena comprendió algo fundamental. El amor verdadero no se trata de nostalgia ni de miedo, sino de elección consciente. No se trata solo de lo que sentimos, sino de lo que nos hace crecer y ser felices. Caminó hacia Adrián primero, tomando su mano con delicadeza. He decidido que quiero seguir este camino contigo, dijo. Adrián la miró sorprendido, con una mezcla de alivio y ternura, y estrechó su mano suavemente. Se giró hacia Marcos, con lágrimas en los ojos. Tú siempre serás una parte de mí, dijo. Lo sé, replicó él. Y siempre te amaré. Pero mi vida continúa aquí, añadió Elena. Y necesito vivirla plenamente. Marcos asintió, con una sonrisa triste pero sincera. Solo deseo que seas feliz, Elena. Lo seré, dijo ella. Gracias por todo. El silencio fue profundo, pero lleno de paz. Era el cierre de un capítulo, y la apertura de uno nuevo. Después de esa tarde, Elena y Adrián comenzaron su vida juntos en el pequeño pueblo costero. Su amor creció día a día, construyendo recuerdos nuevos, risas compartidas y sueños que finalmente podían alcanzar sin miedo ni culpa. Pero Elena nunca olvidó a Marcos. Lo recordaba en fotografías, cartas y en la brisa que siempre parecía traerlo de vuelta a su memoria. Era un amor diferente, uno que existía en la gratitud y la aceptación, no en la posesión ni en la necesidad. Con el tiempo, Elena comprendió la lección más importante que la vida le había enseñado. El amor verdadero no siempre significa tener a la persona a tu lado, sino aprender a dejarlo ir cuando es necesario. Y al mismo tiempo, abrir tu corazón a nuevas oportunidades sin miedo. La librería se convirtió en su refugio, su trabajo, su hogar. Adrián estaba a su lado, construyendo un futuro que nunca pensó que sería posible después de la pérdida. Y aunque la memoria de Marcos siempre estuvo allí, su presencia se transformó en un susurro de inspiración. Una guía suave que le recordaba vivir con intensidad, con gratitud y con amor. Una noche, caminando por el muelle iluminado por la luna, Elena tomó la mano de Adrián y susurró. Y el amor es complicado, pero hermoso. Sí, respondió él, apretando su mano. Y ahora podemos vivirlo juntos. El viento sopló suavemente, como aprobando la decisión de sus corazones. El pasado estaba cerrado, el presente brillaba con esperanza y el futuro prometía aventuras, amor y felicidad compartida. Y así, entre el murmullo del mar y el aroma de los libros antiguos, Elena descubrió la verdad que había buscado toda su vida. El amor puede perderse, regresar, transformarse. Pero, sobre todo, siempre encuentra la manera de enseñar que la vida vale la pena, que el corazón es capaz de sanar y que la felicidad se construye día a día, con las decisiones correctas y el coraje de seguir adelante. Porque a veces, el corazón necesita perder, llorar y recordar.
solo para aprender a amar de nuevo. Han pasado años desde aquel otoño en que Elena encontró la carta de Marcos. Años desde que su vida se dividió entre recuerdos, decisiones y la búsqueda de un nuevo comienzo. Elena ahora camina por la playa del pequeño pueblo, acompañada de Adrián, con la tranquilidad que solo el tiempo y la aceptación pueden brindar. Su librería sigue abierta, llena de historias, libros que narran otros amores y vidas, y el aroma de café recién hecho. Es su refugio, su hogar, y el lugar donde aprendió que cada historia tiene un final, pero también un nuevo comienzo. Elena y Adrián han construido una vida sencilla pero plena, risas compartidas, proyectos juntos, viajes a lugares que siempre soñaron visitar y pequeños rituales cotidianos que fortalecen su amor cada día. Pero en la calma de la noche, cuando el viento sopla y las olas acarician la orilla, Elena recuerda a Marcos. No con dolor, sino con gratitud. Marcos le enseñó que el amor verdadero no se trata solo de estar juntos, sino de cuidar, respetar y proteger incluso cuando la distancia los separa. Le enseñó que algunas veces, los que amamos no pueden quedarse con nosotros, pero dejan huellas que nos guían por el resto de nuestras vidas. Una tarde, mientras ordenaba unos libros antiguos en la librería, Elena encontró un sobre olvidado, con su nombre escrito con la letra que nunca olvidó. Dentro, una fotografía de Marcos y ella en el primer viaje que hicieron juntos, con una nota corta. Vive, Elena. Sé feliz. Siempre te amaré. Elena sonrió, dejando que las lágrimas corrieran tranquilas por sus mejillas. No era tristeza, sino reconocimiento de que el amor verdadero tiene muchas formas. Algunas permanecen en la memoria, otras acompañan la vida y algunas se transforman en gratitud. Adrián llegó a su lado, abrazándola suavemente. ¿Recuerdas que me dijiste que el amor podía doler y enseñar al mismo tiempo? Preguntó él. Sí, respondió Elena, apoyando su cabeza en su hombro. Y ahora sé que también puede sanar y dar esperanza. Los años habían traído consigo desafíos, pérdidas y alegrías. Pero también habían enseñado que la vida sigue, y que el corazón siempre encuentra una manera de latir con fuerza, de amar otra vez, de perdonar y de crecer. En el muelle, bajo el cielo estrellado, Elena respiró profundo y dijo: Y gracias, Marcos, por enseñarme a vivir. Y gracias a ti, Adrián, añadió con una sonrisa, por enseñarme que la felicidad se puede construir día a día. El mar susurraba historias que jamás terminarían, recordando que cada amor deja su huella. Historias de pasión, sacrificio, pérdidas, encuentros y decisiones que transforman la vida para siempre. Historias que, aunque diferentes, comparten algo común, el corazón que ama, que sueña y que nunca deja de esperar. Elena miró el horizonte y comprendió la verdad más grande de todas. El amor no siempre es eterno en la forma que esperamos. Pero siempre deja algo imborrable en nosotros. Siempre enseña, transforma y acompaña. Siempre permanece. Y así, entre el murmullo del mar, las páginas de los libros y la compañía de Adrián, Elena continuó su camino, viviendo cada día con intensidad, gratitud y amor. Porque aprendió que la vida está hecha de recuerdos que no se olvidan, decisiones que definen el futuro y, sobre todo, del coraje de seguir amando, incluso después de la pérdida. Las olas continuaron rompiendo suavemente en la orilla, como un recordatorio silencioso. El amor que se da y se recibe nunca se pierde. Solo se transforma en historia. Y algunas historias, como la de Elena y Marcos, quedan para siempre en el corazón.